Bien, vamos a dar inicio al desarrollo del video explicativo perteneciente a la etapa 2 de nuestra secuencia didáctica. Como ustedes ya pudieron observar en el video introductorio, estos videos explicativos tienen como finalidad, junto con la secuencia didáctica, minimizar el impacto de la contingencia en el aula y contribuir al logro de los aprendizajes esperados, así como de los contenidos. ¿Ok? Entonces vamos a dar inicio al proceso de explicación del tema de nuestra materia de matemáticas 2. ¿Ok? Nosotros ya revisamos en clases anteriores presenciales características de los polígonos, de los triángulos, su clasificación, ¿sale? Sus características, ya estuvimos revisando, hicimos algunos problemas relacionados con ello. También ustedes realizaron ya actividades de teorema de Pitágoras, ahorita que han estado realizando actividades en casa. Y vamos a ver entonces uno de los contenidos o de los temas siguientes de nuestro curso, que es congruencia y semejanza, ¿sale? Entonces, primero vamos a definir qué es congruencia y qué es semejanza. Vamos a dar algunos ejemplos y después vamos a analizar congruencia y semejanza en triángulos, ¿ok? Entonces, tenemos que la congruencia de dos figuras o dos figuras son congruentes si tienen la misma forma y tamaño, ¿sí? Dos figuras son congruentes si tienen la misma forma y tamaño, independientemente de la posición u orientación. Eso quiere decir que por lo menos si tenemos dos figuras como este cuadrado y otra similar, otra igual, las figuras son congruentes, ¿sale? Semejanza, ¿a qué se refiere? Dos figuras son semejantes si tienen la misma forma y no necesariamente el mismo tamaño, ¿ok? Este cuadrado tiene una determinada unas determinadas medidas. Entonces, si tuviéramos un cuadrado más grande, diríamos que es semejante, y para denotar semejanza usamos el símbolo de pestaña, ¿sale? Entonces vamos a ver ejemplos de figuras o de imágenes de congruencia y de semejanza. Ok, aquí tenemos entonces dos figuras. Dice, son proporcionales y son semejantes. Snoopy, ya lo vieron, son semejantes. Aunque es la misma forma, ¿sale? Pero es diferente tamaño. Ok, vamos a ver ahora ejemplos de congruencia. Estas sí son figuras congruentes. Ok, misma forma, mismo tamaño. Figuras congruentes, lo que comentábamos de los cuadrados. Estas no son figuras congruentes, pues ni siquiera tienen la misma forma y tampoco tienen la misma medidas, ¿ok? Entonces, a eso se refiere congruencia y semejanza, ¿sale? Bien. Vamos a llamar razón de semejanza, ¿sale? Una razón de semejanza es la razón existente entre los lados correspondientes de dos figuras geométricas. Vamos a ir explicando esto y ahorita lo vamos a ir analizando con ejemplos, ¿sale? Entonces, una razón de semejanza es la razón existente entre los lados correspondientes de dos figuras geométricas. Por ejemplo, yo voy a tener los lados de un triángulo de A a B, ¿ok? Este sería un lado. Ahora, de B a C, ¿ok? Y luego de A a C. A eso se está refiriendo entonces que en el otro triángulo debería existir de A a B, de B a C y de A a C, como lo tenemos aquí en el ejemplo, ¿ok? Entonces vamos a dividir los lados, las medidas que tenemos en cada uno de los lados identificados, y a eso le vamos a llamar razón, que se va a ejemplificar con la letra R. R es la razón de semejanza, ¿ok? La razón de semejanza en aplicaciones prácticas se conoce como escala, ¿sale? Ahora, vamos a ver congruencia de triángulos, congruencia y semejanza de triángulos y cómo se desenvuelve en cada caso, ¿ok?
Se le conoce a congruencia de triángulos cuando dos triángulos son congruentes, idénticos o iguales si superpuestos coinciden en todos sus puntos, ¿ok? Y su símbolo o el símbolo de congruencia es pestaña igual, o sea que se asemeja, ¿sale? Bien. Va a haber tres criterios de congruencia en los triángulos, ¿sale? 1. Dos triángulos son congruentes si los tres lados de uno son respectivamente congruentes con los tres lados del otro. Lo vamos a ir viendo así y ahorita vamos a ejemplificarlo. 2. Dos triángulos son congruentes si dos lados y el ángulo comprendido de uno son respectivamente congruentes a dos lados y el ángulo comprendido del otro. Y 3. Dos triángulos son congruentes si dos ángulos y el lado comprendido de uno son respectivamente congruentes a dos ángulos y el lado comprendido del otro. O sea, vamos a verlo con ejemplos, ¿sale? Criterios de congruencia, recordemos entonces, son tres. Vamos a ver. Ok, criterios de congruencia. Nos decía el primero, dos triángulos son congruentes si tienen sus tres lados respectivamente iguales. Vamos a observar lo siguiente. Tenemos entonces nuestro lado de A. ¿Sale? Tenemos nuestro lado de A y B. De A a B. ¿Sale? Entonces, nos dice que dos triángulos son congruentes si tienen sus tres lados respectivamente iguales. Es decir, que la distancia de este triángulo de A a B va a ser la misma distancia que existe en este punto de D a E. Por eso se simboliza de la siguiente manera. ¿Sale? Tenemos entonces que el lado A B dividido, va a ser congruente con el lado de E. ¿Ok? Lo voy a escribir mejor para que se pueda observar mejor. El lado AB símbolo que utilizamos de E, que es lo mismo que está aquí. ¿Sale? Aquí está. Entonces, van a ser congruentes si sus lados, aquí tenemos ahora el lado AC, va a ser igual al lado DF, ¿sale? Es decir, los triángulos son congruentes y sus tres lados respectivamente son iguales. Triángulos iguales, ¿sale? Y aquí se ejemplifica. El triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF, ¿ok? Ese sería el primer criterio. El segundo criterio. Dos triángulos son congruentes si tienen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos respectivamente iguales. Vamos a observar. Tenemos aquí entonces, nos está indicando que el lado AB, este lado AB, ¿sale? Es congruente con el lado DE, o sea que son iguales. Y el lado BC, que es este, a este punto, va a ser congruente con el lado EF. O sea, estas medidas de aquí son iguales que estas medidas de aquí. Y el ángulo comprendido, ¿sale? Entre ellos es el mismo. ¿Ok? Entonces, diríamos que el criterio se define por lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. En el criterio anterior se va a definir por lado, lado, lado. ¿Sale? Que aquí faltó mencionar. Ahora, el tercer criterio dice, dos triángulos son congruentes si tienen respectivamente iguales un lado y los dos ángulos adyacentes a ese lado.
El criterio se denomina ángulo, lado, ángulo. Entonces, dice que el ángulo B, ¿sale?, es congruente con el lado, con el ángulo E. Aquí está, ¿sale? El ángulo C, que es adyacente aquí, adyacente que yace junto a, o también que está a un lado de, ¿sale?, es congruente con el ángulo F. El C es congruente con el F, ¿sale? Y uno de sus lados es igual, entonces el lado que es igual es el lado de B a C, que es este, que está aquí, y el lado EF, ¿sale? Entonces esos serían los criterios de congruencia para triángulos, ¿sale? Ahora, vamos a obtener los criterios de semejanza, ¿sale? Ya tenemos los de congruencia, ahora vamos a ver los criterios de semejanza. Dice, son igual tres criterios. El primero, dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos respectivamente iguales, ¿ok? Dos triángulos son semejantes cuando tienen un ángulo igual formado por lados proporcionales, ¿ok? Y 3. Dos triángulos son semejantes cuando tienen sus tres lados proporcionales. Vamos a ver entonces un ejemplo. El primero entonces, triángulos semejantes. Dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos iguales. Aquí observen el ángulo que está aquí y este ángulo es igual, ¿sale? Aunque las figuras tengan proporciones distintas, ¿sale? Y el ángulo que se encuentra aquí es igual al ángulo que se encuentra aquí, ¿sale? A eso se refiere entonces que dos triángulos sean semejantes. Si tienen dos ángulos iguales, se dice que son semejantes, ¿sale? Siguiente criterio. Triángulos semejantes. Dos triángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales y el ángulo comprendido igual. Es decir, la proporcionalidad, entonces, como dijimos, es esta parte de aquí. Dos triángulos van a ser proporcionales si dos de sus lados lo son, ¿sale? Y el ángulo comprendido entre ellos es igual. Este ángulo es igual entre este, es igual a este. Y los lados que tenemos aquí son proporcionales, ¿sale? Tercero, dos triángulos son semejantes si tienen tres lados proporcionales, ¿sale? Vamos a sacar la razón de proporcionalidad de este y luego regresamos aquí a este para que lo podamos ver más claramente, ¿sale? Dijimos que dos triángulos son semejantes si tienen tres lados proporcionales. ¿Cómo vamos a obtener esa proporcionalidad? Vamos a denominar a este el lado A, el lado B y el lado C. Aquí A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula, ¿sale? Entonces, vamos a decir que son proporcionales si la distancia, por ejemplo, de A a B, minúscula, es la misma que de A a B. Vamos a obtener las medidas. 1.86 entre 5.77. ¿Sale? Vamos a verlo con la calculadora.
Ok, vamos a ver la división. Entonces vamos a tener 1.86 entre 5.77. Esto es igual a 0.3. Ok, entonces 0, esto es igual a 0.3. Ok, ahora vamos a hacer lo mismo con el lado BC minúscula y el lado BC mayúscula. Ok, entonces 2.48 entre 7.69. 2.48 entre 7.69. 0.3. 0.3. Ok. Luego vamos a hacer lo mismo con el último lado que nos falta. ¿Sale? Que sería el lado AC. Entonces el lado AC entre el lado AC mayúscula. Y mide 1.42. Entre 4.4. ¿Sale? Entonces 1.42 entre 4.4. 0.3. ¿Sale? Entonces es 0.3. Observen que en ambos casos, en los tres casos, perdón, tenemos 0.3, 0.3, 0.3 y 0.3. Eso quiere decir que son semejantes si sus tres lados son proporcionales. A esto se refiere la proporcionalidad. ¿Sale? Vamos a ver entonces en el criterio anterior. Dice, dos triángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales. Ok, tenemos entonces, igual que en nuestro ejercicio pasado, dos lados A y B y C. A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula. Ok, entonces vamos a hacer el planteamiento. El lado AB minúscula entre el lado AB mayúscula. ¿Sale? ¿Cuánto va a ser igual? Ahora, el lado BC minúscula entre el lado BC mayúscula. ¿Sale? Y vamos a ver, entonces es 1.66 entre 3.49. Y el otro lado es 2.62 entre 5.5. Ok, vamos a hacer las operaciones. Primero, 1.66 entre 3.49.
0.4. Ok, 0.4 igual 0.4. Ahora 2.62 entre 5.5, 0.4. ok, entonces la razón de proporcionalidad es precisamente la división de los lados de los triángulos. Un triángulo puede tener un criterio u otro criterio y no necesariamente los tres, ¿ok? Entonces así es como denotamos la razón de proporcionalidad en los triángulos semejantes, ¿ok? Vamos a ver estos mismos ejemplos para que los podamos identificar de otra manera. Ok, los tenemos de este lado. Vamos a observar qué pasa si yo muevo la proporcionalidad, que aquí está. Observen cómo la proporcionalidad se va dando entre la división de los lados para poder ejemplificarlo, ¿sale? Los tres lados proporcionales, ¿ok? No importa el tamaño y va cambiando la razón de proporcionalidad. Ahora en el segundo, dos ángulos iguales. Estos dos ángulos que están aquí son iguales a los que tenemos de este lado. Observen. Bien. Ahora, un ángulo igual y los lados que lo forman proporcionales, ¿sale? Bueno, vamos a desplazarnos y vamos observando la proporcionalidad y el ángulo. ¿Ok? Proporcionalidad y ángulo, que fue lo que nosotros ya realizamos ahorita dividiendo los lados, por ejemplo, de A a C y de A, C, aquí, y ya se están haciendo las razones de 1.69. Si yo lo cambio, aquí la razón de proporcionalidad cambia, ¿ok? Y el ángulo sigue siendo el mismo, ¿sale? Aunque el triángulo se haga más pequeño, la razón de proporcionalidad va cambiando. ¿Ok? Y para finalizar, ya observaron entonces ambos criterios, los criterios de semejanza y los criterios de congruencia. Ustedes en su casita van a observar como reforzamiento los dos videos que les coloco aquí y van a hacer un pequeño resumen, ¿ok? Eso va a ser parte de su apunte. Y también les voy a enviar un material extra donde ya vienen establecidos con algunos ejemplos criterios de semejanza y criterios de congruencia, ¿sale? Entonces, con esto concluiríamos la parte del video explicativo del tema de congruencia y semejanza. Les voy a anexar igual otros materiales que pueden ustedes checar de manera ya personal para que puedan resolver algunos ejercicios que son muy poquitos en este caso y los puedan entregar ya sea por vía electrónica en el Classroom o en correo electrónico, ¿sale? Los hacen en su cuaderno o los hacen a computadora y ya me los pueden enviar, ¿sale? Por mi parte sería todo y entonces nos vemos la próxima semana para el próximo video explicativo del siguiente tema de Matemáticas 2.